Ya, hola, hola. Muy buenos días a todos y a todas que están asistiendo en nuestra transmisión el día de hoy. Estamos muy contentos de haber logrado una meta de 129 inscritos y haber llegado a aproximadamente 30 universidades a nivel latinoamericano. El día de hoy, bueno, primero me presento, soy Nicolás Bustamante, soy el anfitrión en el cual va a estar aquí tratando de gestionar que todo funcione bien. Voy a realizar las consultas, las preguntas que vayan surgiendo en los comentarios de YouTube. Ahí, ojo con eso, las preguntas se van a realizar al final de la charla. Y bueno, vamos a darle la presentación al profesor Néstor Espinosa. Acá el profesor, la verdad, muy motivado en participar con nosotros, súper interesado también en entregarle a nuestra comunidad estudiantil el, el conocimiento y la experiencia que tiene, porque no lleva poco tiempo en esto. Él lleva 45 años aproximadamente haciendo ingeniería geotécnica, ingeniería civil, muchas obras que ha tenido que ver y ha estado aportando con su conocimiento. Lleva como aproximadamente 43 años de docencia en universidades no solamente chilenas, también en Bolivia y Alemania. Así que acá tenemos una gran fuente de conocimiento para poder nosotros también nutrirnos y complementar nuestro desarrollo como estudiantes para contribuir a nuestro desarrollo como país en el futuro y ese es el gran objetivo que tenemos hoy en día, promover el desarrollo del conocimiento. Y nada, profesor, aquí yo le doy la bienvenida. Muchas gracias por participar con nosotros y la verdad, el público es suyo. Usted haga su presentación como usted sabe, ¿no? Gracias, Nicolás. Gracias a la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil. Catalina, Constanza, muchas gracias por la invitación. Cristóbal, por el apoyo. Para mí, como profesor de la Universidad de Valparaíso, es un honor estar en este lugar y presentar por primera vez ante esta concurrencia tan numerosa. Ya son 3 años que estoy en Chile enseñando y antes estuve en Chile aprendiendo. Fui alumno de la Universidad Santa María y pertenezco a ese grupo que nos llaman los sansanos y también nos califican de ser medio cuadrados por la formación que recibimos. Pero el ser sansano es algo que realmente llena el espíritu de uno y lo guarda siempre en su corazón. Muy buenos días a todos y hoy vamos a presentar un tema que no es raro entre los colegas geólogos, pero sí es raro que le dé mucha importancia a un ingeniero civil. Y ahí debo aclarar, no soy ingeniero geólogo, soy ingeniero civil y me he especializado en el campo de mecánica de suelos, mecánica de rocas, obras subterráneas y estoy impartiendo ese campo de enseñanza en la Universidad de Valparaíso. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que versa sobre la geología estructural y su importancia en el diseño de obras civiles. Muchas veces se dice que la geología es solamente un apoyo y hay que decir y dejar claro que la geología en su especialidad de geología estructural es el apoyo más grande que tiene el ingeniero civil, especialmente cuando tiene que diseñar obras de gran envergadura. Entonces, se parte prácticamente de la información del proyecto, donde se tienen planos de diseño, secciones y detalles, ubicación de los puntos claves del proyecto, obras complementarias. Y esto es común a todo tipo de obras, es común a diferentes especialidades. Así, en la hidráulica tenemos grandes presas, en las vías de comunicación tenemos carreteras, ferrocarriles y puentes. En la ingeniería, llamémosla urbana, tenemos edificios, tenemos hospitales, instalaciones especiales.
fábricas, y en ese campo tan especial que antes era, diremos, un dominio de los ingenieros mineros, las obras de excavación subterránea. Y en las obras de excavación subterránea se tienen trabajos tan importantes, por ejemplo, como la mina El Teniente, donde se han alcanzado profundidades de excavación muy grandes con túneles. Ya no se puede decir galerías pequeñas, sino son túneles por donde circulan prácticamente vehículos de alto tonelaje. Tenemos también a nivel mundial cavidades o cavernas donde se instalan salas de máquinas, donde se instalan instalaciones especiales. De esa manera, un proyecto general de una obra civil se basa en los conocimientos de la geología general, de la geología regional, y en base a esas dos se planifica la geología a detalle del sector de proyecto. Al mismo tiempo, se determinan en lo posible con mayor detalle las condiciones hidrogeológicas, el nivel freático, es decir, a qué profundidad se encuentra el nivel freático, el agua subterránea, qué caudal tiene si está fluyendo y qué parámetros tiene la roca o el suelo en ese sector. También se estudian las condiciones geológicas, entre ellas la litología, las estructuras geológicas que pueden influir en el proyecto, las familias de discontinuidades que son muy importantes para la estabilidad, y de existir en ese sector esfuerzos tectónicos, se hacen mediciones para determinarlos en magnitud y en dirección. En base a toda esa información, el ingeniero geotécnico, ayudado por el ingeniero geólogo, genera primero un modelo geológico. Sobre el modelo geológico crea un modelo geotécnico donde se incluye la geomorfología, la litología, las estructuras geológicas presentes y en las aguas subterráneas. Y digo aguas subterráneas porque pueden haber, diremos, acuíferos colgados o pueden haber acuíferos prácticamente propiamente tales. Sobre este modelo geológico y geotécnico ya se planea, diremos, el estudio y la serie de investigaciones que van a dar lugar al diseño final. En estas investigaciones se hacen mediciones de esfuerzos primarios en sitio que se pueden hacer con ensayos de terreno, como la hidrofracturación, los ensayos de sobreperforación o los ensayos de gato plano. También, en forma paralela, se van realizando nuevas y más profundas investigaciones hidrogeológicas, ensayos ya de permeabilidad en sitio, por ejemplo, ensayos de bombeo, o también se hacen ensayos de Lujon, lecturas piezométricas sobre piezómetros que se hubieran instalado anteriormente, y se hace un análisis físico y químico del agua para ver si el agua subterránea es agresiva a los materiales que van a involucrar en el proyecto de obras civiles. Complementariamente, se amplían las investigaciones geomecánicas, se hace en la mayoría de los casos refracción, reflexión, y en algunos casos se completa esto con sísmica pasiva, que en Chile conocemos como REMI. Y de esa manera, con esas especialidades, se puede tener un perfil del subsuelo que complete a los sondeos donde se han tomado muestras, y en esos sondeos se han extraído testigos, y si es roca se ha determinado el RQD en la muestra. Se han tomado otros datos con ensayos en sitio, por ejemplo, dilatómetros o presiómetros, y finalmente se han hecho ensayos de laboratorio. De esa manera se tiene ya un paquete, diremos, de información técnica que permite estimar los parámetros de diseño de la masa de roca o del suelo. Entre esos, los más importantes, la resistencia al corte, la deformabilidad y las presiones de agua y caudales que pudieran haber debido al nivel freático,
y la magnitud de esfuerzos tectónicos si es una zona tectónicamente activa. También con estos datos obtenidos, este paquete de datos obtenido, permite realizar una zonificación geomecánica del emplazamiento del proyecto, creando perfiles de zonificación y haciendo una identificación de los sectores críticos. Por ejemplo, en una carretera, taludes que pudieran crear situaciones de inestabilidad potencial por su altura o por el material que compone el cuerpo del talud. Toda esta segunda información nos lleva a crear un paquete de datos que nos permite hacer análisis numéricos de estabilidad. Y aquí enfatizo el término numérico. ¿Por qué? Porque muchas veces los análisis clásicos que tenemos, por ejemplo, en taludes, el método de Bishop, o en túneles circulares, los métodos de Kirsch, por ejemplo, en base a la teoría de elasticidad, o modelos de una placa perforada, ya no se aplican perfectamente, no se aplican completamente a las obras civiles modernas. En las obras civiles modernas tenemos herramientas mucho más poderosas que nos permiten a nosotros hacer un análisis de estabilidad, de esfuerzos y de formaciones basada en métodos numéricos como los métodos de elementos finitos, elementos discretos, elementos diferentes o elementos de borde o de contorno. En muchos casos hay programas que trabajan con una combinación de dos métodos, por ejemplo, elementos finitos y elementos de contorno, especialmente cuando las condiciones son muy complejas y llevan a crear sistemas de ecuaciones muy grandes que frenan la efectividad de las máquinas. Con estos análisis determinamos las solicitaciones que puede tener un túnel, por ejemplo, o puede tener la fundación de una presa, o puede tener, por ejemplo, las fundaciones de un puente importante, de un puente grande, por ejemplo, un puente como el puente Mayeco en Chile o como el puente Chacao que está en construcción. Paralelamente, las solicitaciones son importantes en grandes taludes o en grandes cortes cerrados que se hacen en carreteras, no solo en túneles. Después, tenemos que se tiene que identificar y determinar lo más precisa, lo más aproximado posible la carga litológica, es decir, el peso propio del material que está por encima de la obra o a lo largo del talud o debajo de una fundación. También tenemos que ver si hay carga hidráulica y en Chile y en muchos países latinoamericanos y en muchos países alrededor del mundo, las cargas sísmicas, especialmente en aquellos países que están en lo que se llama el círculo de fuego del Pacífico. Todos estos estudios de carácter geotécnico tienen un apoyo muy fuerte en la ingeniería geológica y especialmente en la especialidad de ingeniería o de geología estructural. Y esto nos permite elaborar planos de construcción ya con mayor detalle, con mayor aproximación a la realidad, nos permite dar recomendaciones para diseños de obras complementarias, nos permite diseñar los métodos de excavación, nos permite estimar o diseñar métodos de soporte, ya sea en túneles, taludes e incluso en el caso de fundaciones. Y aquí, por ejemplo, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿pero qué ocurre en el caso de presas? En el caso de presas, si tenemos un valle, por ejemplo, y hemos construido una cortina aquí, digamos que es una presa de gravedad o una presa en arco, en estos estribos, por ejemplo, la estabilidad del talud y la estabilidad de la masa de roca aquí en estos sectores es importante. Y si esa estabilidad no es adecuada desde el punto de vista natural, entonces tenemos que dotar a estos taludes de sistemas de soporte que permitan garantizar la estabilidad de la obra. Un ejemplo claro de una falla de estribo, por ejemplo, es la falla de la presa de Fréjus en Francia, que causó muchas muertes con su
colapso. Después, en el caso de fundaciones, se puede hablar de un mejoramiento de la masa de roca mediante inyecciones para consolidar la masa de roca, darle mayor capacidad de soporte o para reducir su permeabilidad y eliminar pérdidas en una presa. En el caso de un talud, también se puede inyectar el talud para mejorar sus condiciones de estabilidad o en otros casos se puede colocar, diremos, anclajes o se puede colocar clavos o bulones. Y finalmente, el ingeniero geotécnico tiene que dar recomendaciones para el monitoreo y control de la obra después de su puesta en servicio. Entonces, como se puede ver, todo esto es posible de hacer siempre y cuando nosotros nos apoyemos en la geología estructural y en una información geológica especialmente preparada para cada proyecto. Para eso, nosotros hacemos, en base a todo lo recibido de campo, de laboratorio y de gabinete, hacemos una clasificación geomecánica de la masa de roca, en el caso de rocas, usando los métodos de Barton, de Wieniawski, o si tenemos que determinar la escarificabilidad de la roca, es decir, la facilidad de excavación de esa masa de roca mediante métodos mecánicos, recurrimos a la teoría de Zinc. En el caso de suelos, usamos el método unificado para obras en general y el método de la AASHTO para carreteras. También analizamos y consideramos las condiciones hidrogeológicas, velocidades de flujo, caudales y propiedades del agua. Las velocidades de flujo y los caudales son importantes en cualquier obra, especialmente debajo de presas o alrededor de los estribos de las presas y en túneles. ¿Por qué? Porque estas velocidades de flujo pueden tener una magnitud tal que generan fuerzas de arrastre que van a producir en las discontinuidades de la roca erosión del relleno que puede existir en esas discontinuidades. Los caudales son importantes porque en el caso de una presa representan pérdidas, en el caso de un túnel representan necesidad de bombear, así como en excavaciones profundas. La determinación de los parámetros de resistencia al corte y de deformabilidad de la roca son en general un aspecto bastante complejo. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos muestras restringidas que son muestras de roca intacta. Roca intacta que nos sirve para hacer ensayos triaxiales, nos sirve para hacer ensayos de corte, pero esos ensayos son representativos solo para esa roca intacta. Y de esos ensayos se obtiene la deformabilidad de la roca y aquí podríamos ponerle intacta. Entonces, esa determinación del laboratorio prácticamente no nos ayuda mucho, sino simplemente nos sirve de guía para poder determinar las propiedades de la masa de roca y de las discontinuidades. Son pocos los laboratorios en el mundo que pueden hacer ensayos sobre discontinuidades a escalas lo suficientemente grandes como para poder determinar y decir que son representativos. En muchos casos, la resistencia de las discontinuidades o las propiedades de las discontinuidades se estiman en base a experiencia, en base a conocimiento de la geología local, es decir, apoyados los ingenieros civiles en el conocimiento de la zona por parte de un ingeniero geólogo. La masa de roca muchas veces se estima en función de del grado de fracturación. Y ese grado de fracturación en general está dado por lo que hemos visto anteriormente, el RQD. Y el RQD es representativo siempre y cuando podamos determinarlo en, diremos, carácter volumétrico, es decir, un RQD en 3 dimensiones. El RQD determinado en testigos de sondeos es solamente indicativo y no es muy representativo de la roca en sitio. Finalmente, en base a toda la información obtenida, nosotros procedemos a dar recomendaciones
para métodos de excavación, métodos de sujeción, soporte, y en esos podemos incluir el shotcrete. Si el túnel son cimbras, en taludes podemos usar bulones, pernos de roca y anclajes especiales. Entre los anclajes especiales tenemos, por ejemplo, anclajes de acción inmediata, como son los anclajes tipo Swellex de Atlas Copco, o anclajes, por ejemplo, postensados, donde se perfora, se ancla un extremo del cable en la roca más resistente, más competente, y se tesa el cable generando una compresión, generando un confinamiento artificial, por ejemplo, de la cara de un talud. Después tenemos que considerar tratamientos probables de la masa de roca. Ahí podemos hablar de inyecciones, podemos hablar en las inyecciones, podemos hablar prácticamente desde mortero de cemento Portland hasta suspensiones de cemento y bentonita en agua. Entonces, todos esos tratamientos, todas esas metodologías para mejorar o para modificar el comportamiento de la masa de roca y en algunos casos del suelo, son, diremos, sujeto del estudio en base a la información geológica, geotécnica y geomecánica. Finalmente, se dan sistemas de mediciones de deformaciones y de esfuerzos. En el caso de deformaciones, por ejemplo, en túneles se usan tramos de convergencia, en taludes se usan extensómetros, se usan inclinómetros y en fundaciones se usan celdas de presión y extensómetros. Y de esa manera podemos nosotros observar cómo se va comportando nuestra obra, cómo se va comportando nuestro proyecto a lo largo de su vida útil. ¿Por qué es importante esto en proyectos de gran envergadura? Porque esta información que se recoge en estas, diremos, estaciones de medición y estaciones de observación, nos permite generar mejores y más completos modelos para futuras obras. En otras palabras, estamos convirtiendo la obra que hemos ejecutado en un modelo a escala natural, escala 1:1, que nos permite prácticamente corregir muchas ideas, corregir muchos términos que hemos adoptado hipotéticamente para simplificar el modelo mecánico de nuestro material de apoyo o nuestro material de construcción o el material donde estamos construyendo, como en el caso de túneles. Finalmente, con ese sistema de monitoreo que ya he mencionado, se puede hacer lo que se llama un back analysis, es decir, un cálculo hacia atrás, introduciendo como dato, por ejemplo, deformaciones o introduciendo como dato incrementos de presiones de agua o incrementos de presiones en la masa de suelo o en la masa de roca. Ese backanálisis nos permite en muchos casos, por ejemplo, determinar o afinar los modelos geomecánicos. En túneles, en el método austriaco de construcción de túneles, se usa mucho ese backanálisis utilizando tramos de convergencia, que son tramos simplemente dotados de dos ganchos en dos puntos del túnel, de las paredes del túnel, donde se miden las deformaciones en un determinado sentido o en una determinada forma. Esas mediciones se llevan después a un análisis retrospectivo y con esos datos se puede corregir el diseño y se puede ir modificando, reforzando más o reduciendo el refuerzo de acuerdo al comportamiento de la masa de roca. En el caso de fundaciones de presas grandes, por ejemplo, se tienen ahí no tramos de convergencia, pero sí se tienen zonas con extensómetros y con inclinómetros. Y a medida que va creciendo la obra, se van determinando los movimientos en la base de la presa, en el fondo del valle y en los flancos del valle donde están apoyados los estribos de la presa. En el caso de taludes, si los taludes son muy grandes, son muy altos, entonces se instalan extensómetros, muchas veces se instalan piezómetros y se tiene de esa manera un control del comportamiento del talud. En caso de fundaciones especiales, por ejemplo, donde hay que controlar
incrementos de presión o hay que controlar asentamientos, también se pueden instalar celdas de presión para medir variaciones de esfuerzos o se pueden instalar extensómetros y también en algunos casos inclinómetros. Otra forma de medir, por ejemplo, el comportamiento de la masa de roca o de la masa de suelo es colocar anclajes instrumentados, es decir, anclajes que van midiendo la variación de la tensión que va soportando el cable y en base a esa tensión se pueden determinar deformaciones y esfuerzos. Para lograr todo eso tenemos que entender desde un principio cómo se forman las rocas. Y aquí tenemos un esquema muy simple donde nos muestra el magma, es decir, la roca fundida, que trata de salir hacia la superficie y en su camino se va cristalizando. Al cristalizarse a gran profundidad, forma lo que se llaman plutones o rocas intrusivas profundas. A medio camino, antes de llegar a la superficie, se forman las rocas intrusivas, diremos superficiales, que tienen características un poco diferentes a pesar de tener el mismo origen. Estas rocas intrusivas, al salir, también pueden ir formando lenguas de intrusión laterales, por ejemplo, que normalmente generan confusión cuando se hace un sondaje y se toca una de estas lenguas que se llaman sills. Y al tocar esa lengua, muchas veces un sondero inexperto considera que ha tocado una roca competente y suspende el sondaje. Y ahí se pueden producir problemas porque si esta capa de roca es muy delgada y apoyamos ahí algo muy pesado, puede fracturarse y generar asentamientos muy grandes, incluso colapso de la estructura. Este magma, cuando llega a la superficie, se enfría, se cristaliza y crea las vulcanitas o rocas extrusivas. Entre las rocas intrusivas más conocidas tenemos el granito, entre las extrusivas más conocidas tenemos el basalto. Hay otras rocas extrusivas también, como la andesita, y hay otras rocas intrusivas que varían de nombre simplemente por la forma de cristalización, por el tamaño de los cristales. La erosión genera depósitos de sedimentos, esos depósitos de sedimentos con la litificación se transforman en rocas sedimentarias. Esas rocas sedimentarias, al entrar en contacto a grandes presiones con las altas temperaturas del magma, dan lugar a la formación de rocas metamórficas. En las cordilleras, o en la cordillera, diremos, de los Andes, tenemos en algunos sectores, predominancia de rocas intrusivas. Un ejemplo claro en Chile es el batolito patagónico, y así como el batolito patagónico, hay otros cuerpos intrusivos a lo largo de los Andes en Sudamérica y de la cordillera central en Centroamérica. Las rocas metamórficas son muy comunes aquí en Chile, en la cordillera de la costa, donde también aparecen algunos batolitos o cuerpos intrusivos que han quedado descubiertos. Entonces, como podemos ver en Sudamérica en general y en Chile en particular, tenemos una gran variedad de materiales rocosos que pueden representar para nosotros la zona, el lugar o, diremos, el apoyo de alguna estructura o de una obra civil importante. Aquí al lado les he puesto unas fotos con especímenes típicos de algunas rocas. Aquí tenemos un basalto, aquí tenemos una pegmatita, es una roca ígnea intrusiva, superficial, y aquí tenemos un granito, que es una roca ígnea profunda. Podemos ver que el tamaño de los cristales entre estas dos varía, cambia. En estas son más pequeños, en estas son más grandes, y también cambia un poco la composición mineral. En el basalto los cristales son mucho más pequeños, son casi invisibles, y por eso se nota una continuidad mayor. Cabe aclarar que, por ejemplo, estas rocas intrusivas, ricas en feldespatos, ¿ya? Al entrar en contacto con la atmósfera,
se degradan y desprenden o permiten la formación de dos materiales muy comunes, una arena cuarzosa y arcillas de baja a mediana plasticidad. Los basaltos y algunas otras rocas extrusivas son ricos en otro tipo de feldespatos y generan otras arcillas, en general arcillas de alta plasticidad y también una arena relativamente dura. Después tenemos las rocas sedimentarias que se caracterizan por los tamaños de los clastos y en otros casos porque no hay clastos visibles y tienen un origen químico. Tenemos la roca orgánica sedimentaria más famosa, es el carbón, que sirve para todos y en todas partes para la siderurgia. Entre las rocas metamórficas tenemos prácticamente los gneises y los esquistos. Y también tenemos rocas que se usan mucho en decoración, como el mármol, que es una caliza metamorfoseada. La estructura de las rocas varía. En las rocas ígneas y en las rocas sedimentarias podemos tener una orientación de granos o cristales aleatoria. Aquí tenemos un ejemplo y aquí podemos ver. En este caso, prácticamente esta roca intacta, si aplicamos aquí tres ejes, podemos decir que en las tres direcciones o en los tres sentidos, la roca presenta un comportamiento igual. Es decir, esta roca se podría asumir como de comportamiento isotrópico. Si nosotros vamos a una roca metamórfica y en algunos casos sedimentaria, por ejemplo, en la metamórfica podría ser un gneis o un esquisto y en la sedimentaria podría ser una lutita, estas rocas presentan una tendencia a formar estructuras paralelas que crean para el ingeniero una serie de problemas. ¿Por qué? Porque estas rocas, si trazamos aquí otra vez nuestros ejes de referencia, ya, estas rocas tienen una característica. Sobre este plano, que podemos llamar X y E, y a este eje le llamamos Z, sobre el plano X y E, prácticamente en estas capas, dentro de la capa, la roca presenta un comportamiento isotrópico. Pero en sentido Z, es decir, normal a este plano, la roca presenta un comportamiento anisotrópico. En el anterior caso, el comportamiento elástico de la roca se puede modelar con dos constantes elásticas, un módulo de deformación y una razón de Poisson. Y el módulo de corte, si nos acordamos de la teoría de Young, prácticamente es proporcional al módulo de deformación y la constante de proporcionalidad prácticamente está metida en la razón de Poisson. En este caso, por ejemplo, ya el problema es más serio. Paralelo a este plano, tenemos un módulo de elasticidad. Normal a este plano, tenemos otro módulo de elasticidad. Que ahí estoy diciendo elasticidad para no crear confusión, pero en realidad son módulos de deformación. Después tenemos un mu1, ¿ya? Que nos da las deformaciones laterales en función de una fuerza en este sentido. Y tenemos un mu2 que nos da las deformaciones cuando la carga está aplicada en este sentido. Y finalmente tenemos un G2, ya que es independiente. En otras palabras, este modelo necesita 5 constantes elásticas y como pueden ustedes imaginarse, si en nuestros laboratorios normales nos es difícil en algunos casos determinar 2 constantes elásticas, determinar 5 es mucho más difícil. Y es por eso que en muchos casos cuando se tiene este tipo de roca, se adoptan modelos o se adoptan simplificaciones que permiten a uno recurrir o ir o llegar a una solución aproximada razonablemente buena. Hay rocas muy especiales donde se forman este tipo de estructuras tabulares. Son muy raras, no son comunes, pero vale la pena mencionarlas. ¿Por qué?
porque estas estructuras crean problemas de anisotropía y crean problemas de una anisotropía total. Es decir, estamos hablando de una ortotropía donde no tenemos igualdad de comportamiento en ningún sentido. Es decir, para este eje, para este eje y para este eje, necesitamos 3 constantes de deformación. En otras palabras, para describir este comportamiento, necesitamos 9 constantes elásticas o de deformación. Estas rocas son muy complicadas, son muy difíciles de manejar y, por suerte, para el ingeniero geólogo y para el ingeniero civil, son muy raras. Bien, aquí tenemos un ejemplo de esa. Esta es una roca muy rica en un mineral especial de arcilla que se ha litificado y forma este tipo de estructuras. En la naturaleza tenemos grandes cuerpos formados por rocas ígneas. En este caso, por ejemplo, se ve un batolito que ha quedado expuesto por la erosión y aquí podemos ver que se han formado bloques bien definidos. Es decir, tenemos una estructura formada por discontinuidades orientadas de una cierta manera, ¿ya? Y que nos van dando como producto bloques bien definidos. Entonces, cuando tenemos una estructura de este tipo y las discontinuidades no son muy seguidas, es decir, no están muy próximas unas a otras, entonces podemos hablar de una roca prácticamente isotrópica. Esa es una hipótesis que adoptamos muchas veces, por ejemplo, cuando trabajamos en granito o cuando trabajamos en alguna roca ígnea intrusiva. En el caso de rocas metamórficas y rocas sedimentarias, muchas veces se forman estructuras planares así, donde tenemos capas paralelas o casi paralelas y tenemos discontinuidades casi normales a esas capas. Aquí mis amigos geólogos me van a decir, unas se llaman planos de estratificación o de esquistosidad y las otras se llaman diaclasas. Estoy de acuerdo con esa corrección si me la hacen, pero en la mecánica de rocas, en general, hablamos de discontinuidades porque las utilizamos como característica de nuestro modelo. Aquí tenemos un modelo, una roca de ese tipo, y aquí, por ejemplo, si tuviéramos que construir aquí una presa, el comportamiento de esta roca estaría comandado por la orientación de estos planos, ya sea de estratificación o de esquistosidad. Entonces, estos planos nos generan también a nosotros un comportamiento diferente en sentido paralelo a los planos que normal a los planos. Ese comportamiento, para modelarlo exactamente o lo más aproximadamente posible, nos obligaría a tomar los 5 parámetros que había mencionado anteriormente y un modelo que se llama modelo con isotropía transversal. Esos modelos son bastante complejos y los valores de los parámetros son difíciles de estimar. Pero hay simplificaciones como la que propone Barden, por ejemplo, en su publicación, o como el método de Salomón que se usa a estructuras como esta de la figura, donde tenemos una intercalación de areniscas, por ejemplo, lutitas, areniscas y lutitas. En este caso, si bien tenemos una anisotropía bien marcada por las diferentes capas y además por la existencia o presencia de discontinuidades, podemos nosotros con el método de Solomon obtener un modelo aproximadamente pseudo-isotrópico que nos permite solucionar el problema. Un caso como este se puede ver aquí en la foto, donde aquí en oscuro, en lila, se ven, por ejemplo, capas arcillosas o limosas o limo-arcillosas. Y las capas medio rojizas, como esta, por ejemplo, son las areniscas. El excavar, por ejemplo, aquí un túnel o el construir aquí una presa que se apoye en todo esto es un problema bastante difícil y requiere, por ejemplo, en este caso, de un mapeo de superficie muy detallado y que lo haga un ingeniero geólogo
con mucha experiencia. ¿Por qué? Para que identifique claramente el origen y la forma de las discontinuidades, ya que muchas de esas discontinuidades se deben a procesos tectónicos como plegamientos que han modificado o han creado esfuerzos internos en las capas o bancos de roca. Finalmente tenemos una de las estructuras desde el punto de vista estético más lindas. Esta es una estructura columnar, una estructura de roca extrusiva, es una colada de lava, son varias coladas de lava, aquí tenemos una que termina aquí, aquí termina otra, y así sucesivamente, que está formada por elementos lineales de sección casi hexagonal. Este tipo de formaciones, por ejemplo, se observan cerca del lago Llanquihue, en el sur de Chile, y hay una formación muy linda ahí que se llama la formación abanico, que presenta figuras muy bonitas, parecidas a un abanico español. Entonces, como pueden ver ustedes, la naturaleza nos ha proporcionado materiales rocosos bastante complejos. Y el peor problema está ahí, que la naturaleza no tiene un control de calidad que permita decir, este basalto se va a comportar como este basalto. Y ahí tenemos que decir, este basalto chileno va a ser distinto de este basalto, por ejemplo, irlandés. Y ahí podemos nosotros, y tenemos nosotros como ingenieros, que utilizar lo que dice el nombre de nuestra profesión, el ingenio. Ingeniero viene de ingenio, y el ingeniero tiene que tener un ingenio, una imaginación lo suficientemente grande como para dar solución sencilla a los problemas difíciles. Algo que digo a mis alumnos siempre es la ingeniería civil, es sencilla. Las que hacemos difíciles las cosas o los temas de la ingeniería somos nosotros. Muchos de nosotros nos basamos espantosamente en las matemáticas y desarrollamos infinidad de ecuaciones. ¿Para qué? Para llegar al final a una ecuacioncita, un término muy sencillo. Un caso típico de eso, por ejemplo, es el análisis de estabilidad de taludes, donde si ustedes entran en profundidad al método más común ahora, el método de Morgenstern-Price, por ejemplo, van a encontrar que hay infinidad de sistemas de ecuaciones diferenciales, en derivadas parciales incluso, y cuya solución lleva a un término final muy parecido a la solución de Bishop. La única diferencia es que en el método de Morgenstern-Price se respetan prácticamente las tres condiciones de la estática y en el módulo de Bishop, y en el método de Bishop solamente una. Entonces ahí está la diferencia y los resultados también son diferentes. Y en la mecánica de rocas ocurre lo mismo. Hay muchos colegas que dicen, me baso solo en la teoría de elasticidad, macanudo. Entonces hace un túnel y los refuerzos le salen monumentales, tremendamente gruesos. Pero si usa, por ejemplo, la metodología usada por el nuevo método austriaco o el nuevo método alemán de excavación de túneles, donde se acepta una interacción, una colaboración de la roca o del suelo que rodea la excavación, entonces los sistemas de soporte, el revestimiento interno va a ser más delgado. Un ejemplo claro lo tienen ustedes si analizan, por ejemplo, el túnel nuevo de San Gotardo y el primer túnel de San Gotardo. El primer túnel tiene un refuerzo de hormigón de más de 2 metros. Y el nuevo túnel en algunos lugares llega apenas a 25 centímetros. Entonces ahí pueden ver que el avance en la metodología de diseño y análisis de esfuerzos y deformaciones en la excavación de un túnel ha cambiado notablemente. Y eso lleva también a que cuando se diseñan taludes, cuando se diseñan excavaciones, cuando se diseñan obras, hay que ir siempre avanzando hacia adelante. No podemos ser conservadores y decir lo que se usó en 1940, en el siglo pasado, sigue siendo válido.
Las cosas han cambiado, los criterios han cambiado y la metodología de análisis y conocimiento ha cambiado. Y actualmente, en la ingeniería geotécnica, especialmente de grandes obras en alta cordillera o en zonas montañosas, donde hay mucha masa de roca, nos basamos nosotros en la geología estructural. ¿Qué nos da la geología estructural? Nos da, por ejemplo, la orientación del plano de la discontinuidad. ¿Cómo nos da eso? Midiendo simplemente el rumbo de la línea de horizonte con respecto al norte magnético. Y nos da la inclinación del plano con respecto a la normal, a la línea de horizonte y a la línea de máxima pendiente. A este ángulo lo llamamos en general buzamiento, en Chile se lo llama manteo, y al otro ángulo le llamamos rumbo, y normalmente se miden como alfa y beta. Estos dos ángulos, medidos de una u otra manera, nos permiten a nosotros hacer una estimación de la orientación del plano de discontinuidad. Otro aspecto que debemos medir es la distancia entre discontinuidades. Y midiendo la distancia de discontinuidades, considerando estos ángulos auxiliares, nosotros podemos tener una distancia media. En muchos casos, por simplificar y para no complicarnos mucho, en la geotécnica práctica, medimos directamente en las discontinuidades expuestas en un talud o en una excavación, directamente la excavación o directamente la dimensión esta, y la asumimos como si fuera este valor. Eso nos lleva a un pequeño error, pero es un pequeño error que no es muy grande porque en realidad esto es una proyección sobre la horizontal. Un aspecto que es difícil de medir y requiere del apoyo de un geólogo de mucha experiencia es la persistencia. Es decir, cuán separada está la roca en la discontinuidad. ¿Por qué? Porque la discontinuidad puede presentar puentes de roca. Es decir, si tenemos una discontinuidad, pueden haber aquí puentes de roca. Y se dice que una discontinuidad es persistente cuando no hay estos puentes de roca. Entonces, el determinar cuánto hay de puentes de roca en una discontinuidad es una de las tareas más difíciles, por no decir casi imposibles de realizar en la ingeniería geotécnica. Y eso pueden entender ustedes y entendemos todos, porque tendríamos que ser algo así como ese personaje de los cómics, el hombre de goma, para poder meternos por la discontinuidad hasta grandes profundidades y determinar si hay estos puentes de roca. Entonces, muchas veces la cantidad de puentes de roca, es decir, esta sumatoria, es estimada por un geólogo que tiene mucha experiencia en esa zona, en esa formación, en esas rocas. De esa manera estimamos la persistencia y con la persistencia nosotros podemos colaborarnos, podemos ayudarnos para estimar otras propiedades de la masa de roca, es decir, de la combinación de roca y discontinuidad. Con las mediciones de los ángulos que les había dicho anteriormente, se elaboran estos diagramas polares, que se llaman diagramas de Schmidt, ¿ya? Y diagramas que nos permiten determinar los círculos mayores y de esa manera tenemos una representación espacial de las discontinuidades. Ayudados por un análisis que se llama cinemático, donde se coloca el círculo de fricción y esta otra elipse, ya que se determina mediante métodos totalmente justificados y preestablecidos, se puede determinar esto y más los ángulos que forman las discontinuidades, ubicamos esta zona, por ejemplo. Y esta zona ya nos está diciendo, en este rango, las discontinuidades pueden generar bloques o cuñas de roca
que pueden caer del talud, desprenderse de las paredes de un túnel o pueden moverse debajo de la fundación de una presa. Entonces, de esa manera, nosotros podemos, sobre esta base, hacer otros análisis y determinar, por ejemplo, la estabilidad del talud. Con todos esos datos, más los datos de laboratorio, de resistencia de materiales, de deformabilidad, de resistencia al corte, generamos nosotros lo que llamamos en la ingeniería geotécnica moderna el modelo geológico geotécnico. Geológico porque tiene todas las variables geológicas. Tiene el rumbo, tiene los buzamientos o manteos, tiene las discontinuidades, que pueden darle el nombre que ustedes prefieran. Si quieren, respetan y llaman a una plano de estratificación, los otros llaman diaclasas 1, diaclasas 2, y esas diaclasas están agrupadas en este sistema. Aquí pueden ver estos polígonos en familias. Entonces aquí tenemos una familia, aquí tenemos otra familia y otra familia. Y si trasladamos eso aquí, aquí tenemos estas discontinuidades, forman una familia, K1 por ejemplo. Estas discontinuidades en este plano forman la familia K2 y estas discontinuidades pueden ser, por ejemplo, el plano de estratificación. Si a este modelo le añadimos aquí al lado una tabla donde decimos K1, K2 y K3, y aquí ponemos las propiedades geomecánicas o las propiedades de resistencia al corte, las propiedades de deformabilidad, este modelo se convierte en un modelo geotécnico. Y si además nosotros ahí colocamos prácticamente datos como hidráulica y deformación, entonces tenemos ya un modelo físico-mecánico. Y ese modelo físico-mecánico nos sirve a nosotros para ir mediante otras herramientas auxiliares a generar un modelo de análisis. Y esas herramientas generales son lo siguiente, y aquí les voy a explicar, es lo que se llama crear un modelo homogéneo. En mecánica de suelos, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una sección de un suelo, esta es la foto de una grava, y nosotros queremos medir cómo se transmite este esfuerzo aplicado aquí en la superficie a través de esta masa. Si nosotros quisiéramos ser rigurosamente chauvinistas, tendríamos que trazar nuestra sección de análisis más o menos así. Y ahí pueden ver ustedes que el querer ser puritanos y ser exigentes nos llevaría a crear una sección de análisis prácticamente, si queremos hablar en un término medio vulgar, infernal. ¿Por qué? Porque yo les puedo apostar y puedo ganar esa apuesta que sería muy difícil para nosotros determinar el área de contacto entre estas dos partículas, entre esta, y así sucesivamente. Y si hiciéramos esto, obtendríamos un diagrama de esfuerzos más o menos de este tipo, donde estos pics representan el contacto entre partícula y partícula. Y esto sería imposible. Si vamos a las deformaciones, tendríamos una representación más o menos así, que también sería muy difícil de evaluar. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, aquí, por ejemplo, esta dirección está con una inclinación, entonces esta va a tener una componente vertical y otra componente horizontal. Y determinar todos esos valores es imposible. Entonces, ¿qué se hace? En mecánica de suelos se tira una sección y otra sección. ¿Y qué diferencia hay entre esta y esta? El peso propio de esto. Y aquí tenemos eso. Aquí tenemos los esfuerzos para una sección y aquí tenemos las deformaciones. Entonces, de esa manera, si bien estamos simplificando nuestro modelo, lo estamos homogeneizando.
Y al homogeneizar el modelo, simplificamos nuestro trabajo. Y como ingenieros civiles, ya les he dicho, no buscamos complicarnos la vida, sino simplificarnos la vida y solucionar un problema que es muy complejo y obtener una solución aproximada, cómoda y segura. ¿Por qué? Porque en nuestros diseños tenemos que buscar tres aspectos. Uno, factibilidad técnica. Dos, seguridad para la obra y para el usuario, porque tenemos que proteger las vidas humanas. Y tres, económica. Si hacemos esto o tratamos de hacer esto, hacemos que los estudios sean espantosamente caros. En cambio, si hacemos esto, el estudio es más sencillo, más rápido, más fácil y más barato y nos da valores aproximados. ¿Por qué? Porque va a ser imposible medir esto. Entonces, de esa manera logramos nosotros un modelo homogéneo, es decir, pasamos del modelo discreto al modelo homogéneo y obtenemos valores relativamente aceptables. La práctica ha demostrado, y con los métodos numéricos se ha podido demostrar, que este paso del modelo discreto al modelo homogéneo induce errores que en algunos casos son despreciables. Del mismo modo, en el año 83, en los albores de la aplicación de los métodos numéricos a las obras subterráneas, el profesor Wittke de Alemania, de la Universidad de Aachen, planteó que una roca con discontinuidades que no son persistentes se puede modelar también de la misma manera o en forma análoga que en el caso de los suelos. Y él dijo que si se traza un corte para analizar esfuerzos a lo largo de una discontinuidad, tendríamos una representación más o menos de este tipo. Y si se traza en otro lugar, posiblemente tendríamos algo así. Y ya les digo, el medir aquí en el interior de la roca los esfuerzos es imposible. Medir deformaciones también. Entonces Wittke plantea que análogamente a los suelos, en las rocas se toma una sección transversal y las deformaciones y los esfuerzos se pueden estimar en forma aproximada y con una aproximación tal que permite obtener resultados razonables. Entonces Wittke también plantea el pasar de un modelo discreto a un modelo homogéneo, pero siempre y cuando se cumplan ciertas restricciones. Y esas restricciones las plantea Wittke de esta manera. Dice, si la separación entre las discontinuidades está en el rango de 1/10 o menor respecto a la dimensión característica de la obra, aquí sería el ancho B de la fundación, ¿ya? Si esta separación o esta separación o esta separación está en el rango de 1 a 10 con respecto a estas dimensiones, entonces se puede considerar un modelo homogéneo. En cambio, dice él, si esta separación no cumple con esto y es una separación comparable a la dimensión de la obra característica, entonces el modelo tiene que llevarse a un modelo discreto para verificar si el modelo homogéneo no funciona. Eso lo demostró Wittke con varios trabajos y varios análisis que realizó en diferentes túneles. Y aquí les presento uno donde me tocó participar. Se modeló una estratificación donde había capas de roca sedimentaria separadas por discontinuidades de 2 centímetros y las capas eran de 0,98 metros, casi 1 metro. Para el modelo discreto se adoptaron estos valores, ¿ya?, que se midieron en base
a tomar muestras del relleno de las discontinuidades de la roca intacta y se determinaron estos parámetros en laboratorio. Y Wittke dijo, en base a estos parámetros y a estas condiciones geométricas, podemos obtener estos parámetros ponderados, ¿ya? Y esos parámetros ponderados van a representar al modelo homogéneo. Se hicieron análisis con métodos numéricos y se obtuvieron estos resultados. En las deformaciones, por ejemplo, la línea punteada en amarillo corresponde al modelo homogéneo y la línea negra corresponde al modelo discreto. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que la diferencia es casi despreciable. Haciendo un análisis ya más local, es decir, aislando algunos elementos finitos, se determinó, por ejemplo, para el centro del elemento estas deformaciones. Y se puede ver que la línea negra más o menos va por aquí y la línea amarilla va de esta manera. Si nosotros, como ingenieros, observamos esto, podemos decir muy fácilmente el modelo homogéneo se aproxima mucho a lo modelo discreto, por lo tanto, prefiero usar el modelo homogéneo porque es más cómodo y más fácil de usar. En el modelo discreto tendríamos que determinar las propiedades de este material, representar cada capa de material por separado, ¿ya? Y en este caso también, y en este caso también, y eso nos llevaría a entrar a un problema bastante serio. Los últimos programas de computación permiten incluir aquí discontinuidades, ¿ya? Y de esa manera prácticamente el modelo ya se transforma en un modelo mucho más completo y nos permite lograr una mejor aproximación. El único peligro radica en estos casos, y me permiten, voy a borrar lo que he pintado. El único peligro en estos casos es que, por ejemplo, se presenten discontinuidades de este tipo o discontinuidades de este tipo, ya que este bloque va a tender a salir hacia afuera y este lo mismo. En estos casos, sin embargo, haciendo un levantamiento muy a detalle de las discontinuidades, haciendo el diagrama de Schmidt y después en base a ese diagrama de Schmidt, haciendo análisis complementarios sobre, por ejemplo, flexión de estratos, sobre, por ejemplo, desprendimiento de bloques, se puede determinar fácilmente si el talud es estable desde el punto de vista cinemático. Y mediante métodos tradicionales o métodos más avanzados, como el método del SSR, por ejemplo, propuesto en los métodos numéricos para análisis de estabilidad de taludes, se puede estimar la estabilidad global del sistema. Entonces, con el análisis cinemático, podemos decir hay bloques que se van a caer. A través de un buen mapeo podemos identificar las zonas críticas y colocar anclajes. O simplemente colocar aquí una malla que esté anclada en distintos lugares y esa malla va a soportar a la roca que está por caer y el riesgo en la carretera ya no existe. Lo mismo se hace en los túneles, se puede colocar una malla alrededor, se ancla la malla y de esa manera se evita la caída de bloques. Y si los bloques son muy peligrosos, entonces se ancla directamente el bloque al macizo y con eso se soluciona el problema. En el caso de las presas, el problema es diferente. Aquí podríamos, por ejemplo, tener una discontinuidad aquí y la presión por el vuelco, por la tendencia a volcarse de la presa, genera presiones aquí que podrían, por ejemplo, si tenemos aquí otra, hacer que esta cuña salga hacia afuera, esta se desplace ahí y la presa se inclina. Ese aproximadamente es el fenómeno que ocurrió en uno de los flancos del valle donde estaba ubicada la presa de Malpasset y se produjo el desastre de Fréjus, como les había dicho anteriormente. Entonces, como pueden ver, si no tenemos una buena geología estructural,
no podemos elaborar un buen modelo geomecánico. Y en eso se basa esta charla. Y en ese sentido les voy a mostrar por qué la geología estructural es tan importante para el diseño de obras civiles, especialmente de gran envergadura. La geología estructural nos va a decir si nosotros estamos, por ejemplo, en un anticlinal o en un sinclinal. Y si tenemos que construir un túnel, ¿ya? Y estamos debajo de un anticlinal, nosotros como ingenieros civiles sabemos que el arco es una estructura que transmite las fuerzas a sus apoyos. Y al generarse un arco naturalmente por el plegamiento, toda la masa de esta roca va a empujar hacia los lados. Entonces, en las partes iniciales del túnel, vamos a tener concentraciones de esfuerzos que nos van a obligar a hacer un análisis muy detallado y muy especial en estos sectores. Y ahí podemos ver, por ejemplo, que sin un ingeniero geólogo que nos diga, oye, estás debajo de un anticlinal, nosotros consideraríamos que esto va a generar un peso, donde aquí va a ser el mayor peso, y esto diseñamos más débil y tenemos un colapso. En cambio, si hacemos caso al ingeniero geólogo y él nos dice, de acuerdo a la geología estructural, tienes esto, tenemos este comportamiento. Aquí en la parte central, por ejemplo, va a haber una especie de descarga, y esa descarga puede dar lugar a que en la clave del túnel, en esta parte del túnel, ya en la parte superior de la bóveda, se generen esfuerzos de tracción. Y como sabemos, la roca y el suelo son malos para soportar tracciones. Entonces aquí ya habría que pensar en un tipo de refuerzo y aquí en estos sectores en otro tipo de refuerzo. Ahí pueden ver que la importancia de la geología estructural es enorme. Si estamos debajo de un sinclinal, el problema se invierte. Tenemos el arco invertido. Y sí, ahí ustedes que son más jóvenes no se van a acordar. Pero nosotros los que ya somos, no voy a decir viejos, pero sí puedo decir más maduros. Porque viejo es un zapato, no un profesional. Un profesional puede ser joven, puede ser adulto y puede ser mayor. En un sinclinal, este elemento, esta forma de los estratos, causada por un plegamiento, nos genera aquí en el centro una concentración de esfuerzos. ¿Por qué? Porque la carga viene en este sentido. Y eso produce en la zona central del túnel una gran concentración de esfuerzos. Y si no consideramos esa gran concentración, nosotros podemos tener serios problemas. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a decir es el peso de esta cobertura. Y no, aquí tenemos el efecto de estas fuerzas inclinadas que van a generar aquí fuerzas horizontales que se traducen en corte y van a formar una componente vertical. En otras palabras, aquí en la cabeza, en la clave del túnel, vamos a tener una composición y unas resultantes de fuerzas y de esfuerzos que no van a ser tan fáciles de interpretar. Pero con el método numérico nosotros podemos poner los estratos prácticamente así curvos y lo mismo aquí y podemos simular este comportamiento. Esa es la gran ventaja de tener una buena información geológica, especialmente de geología estructural. Voy a volver a borrar, ya, y me van a disculpar, pero tendría que tener 6 de estas transparencias para poder explicarles lo que quiero decir. En el caso de un sinclinal, de un anticlinal y de un sinclinal, tenemos esto. Podemos tener esto en la naturaleza.
Y eso es lo que se presentó en Fréjus, aproximadamente. Teníamos un anticlinal, un sinclinal y un anticlinal. Y la presa se colocó aquí. En este sector estábamos prácticamente en una zona así. Aquí habían diaclasas y habían discontinuidades. Y en este sector se presentó una cuñita de roca que salió empujada por la presión que ejercía la presa. Era una presa en arco. Si veíamos en planta, la presa era así, y si veíamos en sección, la presa tenía una sección así. Es decir, una presa en arco de doble curvatura. Estas presas generan en sus apoyos, aquí en sus apoyos, grandes concentraciones de esfuerzos. Aquí se produjo una gran concentración de esfuerzos que el agua, además, al meterse por atrás, lubricó. Salió este bloque, esta parte de la presa se fracturó, el agua se metió más adentro y el colapso se produjo. Y actualmente queda solo este pedazo de la presa y otro pedazo por aquí. Todo esto cayó por este empuje. Entonces, como pueden ver, una estructura geológica mal entendida puede llevarnos a problemas. Ahora, si estamos en un caso como este, por ejemplo, y ponemos aquí el apoyo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener prácticamente un apoyo bastante bueno. Y como pueden ver, la información geológica es tremendamente valiosa. Pero, recalco, geología estructural. En la naturaleza y en nuestra práctica, ya, los problemas más grandes se presentan en los túneles y también en los taludes. Pero en los túneles el problema de la sobreexcavación, el problema de la inestabilidad potencial, trae muchos reclamos y trae muchos problemas constructivos. Por eso, en esta presentación estoy mostrando un par de túneles como representativos. Si tenemos una estructura donde las placas de roca están verticales o casi verticales y los planos de discontinuidad mayores están orientados casi perpendiculares al eje del túnel, nos va a dar una sección de excavación más o menos parecida a esta, donde esta parte es la sección ideal y esta parte es la sección que deberíamos tener terminada. Si tenemos esta disposición, prácticamente esto es como perforar una placa de madera. Aquí diríamos una placa de cholguán, por ejemplo. Si hacemos un hueco, se va a cortar prácticamente perfecto. Si le ponemos una carga arriba, se va a deformar un poquito y vamos a obtener esto. En otras palabras, si aquí no hay discontinuidades de este tipo, este corte va a ser limpio. Si hay discontinuidades, entonces vamos a tener aquí cosas así. Entonces ahí entra también a jugar un papel muy importante la geología estructural. Y nuestro colega geólogo tiene que acompañarnos en la excavación del túnel, no solo en el diseño. Y a medida que vamos entrando con el túnel, él tiene que ir haciendo un mapeo dentro del túnel y entregarnos y decirnos, en este sector aquí adentro hay una zona donde posiblemente tengamos desprendimiento de bloques. Entonces, al llegar a ese sector y hacer la tronadura y al extraer el material, inmediatamente colocamos nuestros anclajes y soportamos la zona. O colocamos hormigón proyectado y soportamos la zona. Y ahí pueden ver otra vez la ingeniería y la geología estructural juegan un papel importante. Si la estructura es como esta, para los planos de la estructura rocosa son paralelos al túnel, entonces, y además hay discontinuidades en estos planos, la excavación ideal era esta, queríamos tener esto, pero hemos logrado esto. Estos vacíos aquí encima se llaman sobreexcavación. Y cuando la geología estructural está mal dada, no es completa y no es detallada,
estos volúmenes pueden crecer de tal manera que prácticamente el costo de la excavación se puede llegar a duplicar. ¿Por qué? Porque al contratista se le paga por entregar esta sección. Y muchas veces se le dice, tú entregas esto con revestimiento y lo que tú excaves mal va a tu bolsillo. Y ahí vienen los reclamos. Entonces, con geología estructural podemos estimar aproximadamente bien este volumen y de esa manera el diseño ya contempla una eventualidad que si se produce hay para pagar y si no se produce es un dinero que sobra. Si la estructura es plana, entonces también el comportamiento es parecido. Entonces ahí nuevamente tenemos otro motivo para darle importancia a la geología estructural. Ahora, si tenemos una estructura de este tipo más o menos, donde tenemos roca dura, roca blanda, y tenemos el túnel. Si el túnel entra solo por este material, no hay gran dificultad. Prácticamente el material malo va a quedar tangencial al túnel y no hay grandes problemas, excepto que en este sentido las deformaciones van a ser mayores que en este sentido. Y aquí, en este caso, tenemos un comportamiento del macizo anisotrópico. Es decir, esta deformación y esta deformación no van a ser iguales. ¿Y eso a dónde nos lleva? A que posiblemente en este lado del túnel tengamos que colocar mayor refuerzo que en este otro lado. Que en este lado posiblemente tengamos que anclar y no en este lado. Entonces, eso es un aspecto que también nos da la geología estructural y que nosotros tenemos que incorporar al análisis de esfuerzos y deformaciones. Si la estructura está así y nosotros vamos en este sentido, estamos diciendo se está yendo, se está excavando con el manteo o con el buzamiento. Si vamos en este sentido, el problema va a ser en el frente de trabajo. Diremos que nuestro frente está ahí, entonces esta estructura va a generar empujes aquí y el frente de trabajo puede sufrir una especie de fractura, que puede ser peligrosa o puede no ser peligrosa. En muchos casos no es peligrosa porque las perforaciones para las tronaduras ya se las hace a máquina, pero esto era muy peligroso cuando estas perforaciones se hacían a mano. Pero de todas maneras, un colapso de este tipo es problemático. ¿Por qué? Porque obliga a una limpieza, otra vez a empezar con las perforaciones y así sucesivamente. Entonces, este tipo de excavación es difícil. Ahora, si se nos ocurre entrar por este lado, estamos yendo contra el buzamiento o contra el manteo, entonces en el frente de trabajo no tenemos problemas, pero en este sector sí, porque vamos a tener un empuje aquí ya y un empuje aquí. Y esto nos va a generar aquí una componente horizontal que nos va a producir concentraciones de esfuerzos en esa zona de la excavación. Una prueba más de que la geología estructural es importante. Si la geología estructural nos da una estructura de este tipo, por ejemplo, donde tenemos discontinuidades, como si hubiéramos agarrado palitos de brocheta y los hubiéramos tirado así sobre la mesa, entonces ahí tenemos una estructura que va a generar, por ejemplo, zonas de inestabilidad potencial muy grandes. En un caso como este, si el túnel es lo suficientemente importante, entonces ¿qué se hace? Se inyecta por delante de la excavación la masa de roca. Se mete aquí a las discontinuidades hasta de cemento o suspensión de cemento con un acelerador de fraguado puede ser, y de esa manera la roca queda pegada, es decir, generamos aquí en estas discontinuidades cohesión, y al generar cohesión
prácticamente podemos excavar sin grandes problemas. Si no tomamos esa medida, vamos a tener desprendimientos, vamos a tener caídas, vamos a tener deformaciones que van a ser muy complicadas de controlar. Sí, por desgracia, y ocurre muchas veces en zonas, por ejemplo, como la cordillera de la costa de Chile, o zonas como lo que llaman en Bolivia el subandino, es decir, zonas que están aledañas a la cordillera de los Andes, pero no lo suficientemente pegadas, por plegamientos o por fenómenos tectónicos, a veces se presentan discontinuidades casi verticales que forman ángulos muy raros con otras discontinuidades. Entonces, en estos casos se pueden formar esta especie de buzones, diremos, donde hay una masa grande que va a caer dentro del túnel. Entonces, en estos casos también, muchas veces que se hace o se inyecta por delante o se genera hacia adelante lo que se llama un paraguas. Es decir, se construyen pilotes echados por encima de lo que va a ser la excavación. Y se llama paraguas, ¿por qué? Porque esta serie de cortina, esta cortina formada por estos elementos desvía los esfuerzos hacia los lados de la excavación y se evita prácticamente este tipo de falla. Estos paraguas son muy comunes, especialmente cuando se excava en suelos blandos y en rocas blandas. Y finalmente, el problema más serio y el problema más complicado y más difícil a veces de resolver es cuando, por la presencia de esfuerzos tectónicos, se invierten los esfuerzos principales. Es decir, el esfuerzo principal mayor se convierte en un esfuerzo horizontal y el menor en uno vertical. Un caso que me tocó a mí participar y vivir fue una caverna, una sala de máquinas subterránea en los Pirineos. Ya, la caverna estaba a 400 metros de profundidad. Inicialmente se asumió que esa caverna iba a tener un esfuerzo principal mayor vertical, debido a 400 metros de cobertura de roca. Pero cuando se excavó el túnel piloto y se llegó al interior de lo que iba a ser la caverna, y se hicieron mediciones de esfuerzos tectónicos, se encontró que el esfuerzo horizontal era casi 5 veces el esfuerzo vertical. Y ahí se presentó el problema de que cuando se excavó la caverna, las paredes laterales de la cavidad empezaron a cerrarse, es decir, la caverna se empezó a deformar así. ¿Y qué se hizo? Se ancló esto a gran profundidad. Se pusieron, si no me equivoco, algo así como más de 1000 anclajes de 30 toneladas cada anclaje. Y se tesaron los anclajes y se redujo esta deformación a pocos milímetros. Y además se instrumentaron varios anclajes de tal manera que cuando la tensión en los anclajes crecía mucho y había peligro de que arranque los anclajes, se soltaban los anclajes un poco, se relajaba ese incremento de esfuerzo y después se tesaban otra vez los anclajes. Y eso se ha ido manteniendo y se sigue haciendo. La caverna funciona y la estación hidroeléctrica esa funciona. Entonces, de esa manera, el ingeniero civil puede solucionar los problemas y aquí, si ustedes se dan cuenta, interviene otra vez la geología estructural, pero ya determinándonos esfuerzos tectónicos. Entonces, así pueden ver ustedes que prácticamente sin una buena geología estructural, sin un buen apoyo geológico, una obra grande, una obra importante es casi imposible. Y aquí lo más importante, lo más grande y lo más importante es que haya un trabajo conjunto, un trabajo en equipo
ingeniero geólogo, ingeniero geotécnico y el ingeniero estructural. Aquí entran 3 especialidades muy importantes. Y en algunos casos, cuando hay filtraciones muy grandes, un ingeniero hidráulico. Entonces, ahí pueden ver que una obra de gran magnitud se convierte prácticamente en un proyecto, en un trabajo multidisciplinario donde la participación de un equipo es importante. Y es por eso que en muchos casos ahora en la enseñanza, en la docencia de la ingeniería civil, se opta o se busca que los alumnos trabajen en equipo. Porque trabajando así, desde estudiantes, cuando salen, están acostumbrados a compartir ideas, a discutir sus ideas y a combinar sus proposiciones. En una obra de magnitud no hay una solución única. Hay varias soluciones y muchas veces hay combinaciones de varias soluciones. Y eso se logra con buena información geológica, con buena información geomecánica y con buenos conocimientos de 2 partes de la ingeniería. La ciencia de los materiales, es decir, resistencia de materiales y métodos numéricos. Actualmente y hacia adelante, el uso de los métodos numéricos se va a ir extendiendo, a pesar de que hay muchos colegas míos del campo de la geotecnia que dicen que los métodos numéricos no están hechos para los ingenieros, ¿ya? Y que el ingeniero debe pensar y no usar métodos numéricos. Yo parto del principio que el ingeniero, al pensar, decide usar métodos numéricos. Y para interpretar los resultados tiene que volver a pensar. Entonces no ha dejado de pensar. Bien. Aquí les voy a presentar una serie de ejemplos para que ustedes vean la importancia de la geología estructural. Nicolás, si me estoy pasando, me avisas. Pero creo que veo que hay un silencio absoluto y les debe estar interesando a los participantes. Aquí tenemos un túnel, ¿ya? Donde vamos a asumir que la roca es homogénea, isótropa, linealmente elástica, que satisface el criterio de Moore-Coulomb, y el análisis va a ser mediante elementos finitos. Vamos a adoptar además una ley constitutiva elastoplástica para la roca, es decir, las deformaciones y los esfuerzos van a partir de un campo elástico y van a pasar a un campo plástico. Si tenemos una roca, un macizo, con una falla geológica importante, y nosotros excavamos un túnel de gran dimensión que se excava normalmente en etapas, 1, 2, 3, 4 etapas. Entonces, excavando las 2 etapas principales, que esto se llama la calota, nosotros podemos ver que la distribución de esfuerzos, aquí son los esfuerzos principales, queda apantallada prácticamente por la falla geológica. Es decir, estos esfuerzos inducidos por la excavación no se distribuyen a este lado. Aquí la falla geológica, que es un material más blando que esta roca, no deja que estos esfuerzos pasen. ¿Y eso a dónde nos lleva? Nos lleva a que el peso se concentre en este sector. Entonces, esta zona se convierte en una zona crítica. En cambio, a este otro lado vemos que hay una distribución, los esfuerzos se van distribuyendo hacia los lados y no hay un problema muy serio. Aquí podemos ver en este sector que prácticamente se forma una especie de bulbo de presiones y es lo que llamamos en la tunelería, en la excavación subterránea, esta es una de las zonas de descarga. Y podemos ver que aquí en la parte de arriba, la zona de descarga no está claramente establecida. ¿Por qué? Por la presencia de esta discontinuidad. Si terminamos la excavación, podemos ver en forma más clara. A este lado hay una buena distribución y aquí tenemos, fíjense aquí, una concentración de esfuerzos.
Entonces, una falla geológica cerca de un túnel, por ejemplo, es conflictiva. Aquí podemos ver los esfuerzos desviadores, por ejemplo, esfuerzo desviador es sigma 1 menos sigma 3. Entonces podemos ver que nuevamente aquí tenemos una concentración fuerte. Aquí la distribución es mejor. Pueden ver aquí en la mariposita. Y aquí pueden ver que la mariposa queda cortada aquí y simplemente hay esta parte que logra pasar. En otras palabras, otra vez está demostrando que la concentración de esfuerzos aquí es grande. Aquí es más claro y aquí podemos ver que la distribución de esfuerzos a este lado es más completa que a este lado. Eso es algo que hay que contemplar mucho. ¿Por qué? Porque las deformaciones de esta parte del túnel van a ser diferentes a las de esta y eso puede implicar que haya más flexión, más corte o más compresión en algunos lugares. Si nosotros vemos las trayectorias de fatigas, podemos ver que aquí prácticamente el túnel no influye, aquí sí, aquí está generando cambio. Y aquí podemos ver en forma increíble, aquí, que prácticamente los esfuerzos principales menores son muy bajos. En otras palabras, aquí podríamos tener tracción en la roca y eso genera problemas de fractura, de plastificación. Y lo que quiere decir que este soporte tendría que reforzar más esta roca. Lo mismo en este caso, tenemos el mismo comportamiento. Aquí tenemos concentraciones de esfuerzos importantes que son herencia de estas zonas. Finalmente, aquí tenemos, por ejemplo, la distribución de esfuerzos normales, de fuerzas normales en el revestimiento. Y aquí pueden ver una asimetría en la distribución. Aquí hay menor compresión, aquí hay mayor compresión, y aquí en este lugar tenemos una compresión muy alta. Entonces, en este lugar, muy posiblemente, si tenemos un túnel así, tengamos que hacerle al revestimiento del túnel una especie de pata de esa manera. Que no se hace normalmente hacia adentro, sino se hace de esta manera. Se viene con esto, se termina aquí, pero aquí se le hace la pata. ¿Y es para qué? Para que esto distribuya los esfuerzos y no se introduzca en la roca como si fuera una especie de punzón, para que no haya una falla por punzonamiento. Aquí vemos, por ejemplo, ya en los esfuerzos normales, otra vez vemos en este lado una asimetría completa con respecto a este lado. Aquí tenemos una zona libre de prácticamente de esfuerzos, pero aquí vemos que eso no se produce. Y aquí tenemos una concentración de esfuerzos importante. Entonces ahí pueden ver que la falla geológica puede generar problemas. Ahora, ¿qué ocurre si la roca es anisotrópica? Es decir, en este caso vamos a considerar una roca con capas de roca en ese sentido, es decir, en este sentido es más deformable y en este sentido es menos deformable. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que aquí tenemos un eje prácticamente que nos está dando la anisotropía. Las capas están así. Y esto nos está dando casi la normal a las capas de roca. Y podemos ver en forma muy clara, aquí el bulbo de presiones se estira hacia abajo y aquí se estira hacia este lado. Entonces, si cuando excavamos completamente, podemos ver que la concentración aquí es muy diferente a esta, y esta se ha reducido la intensidad, esta intensidad, pero la magnitud sigue siendo la misma. En cambio, aquí sí ha cambiado. Aquí hay más esfuerzo disipado, hay mayor concentración. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos una tendencia a empujar así al túnel. Si vemos los esfuerzos desviadores, aquí la anisotropía está más marcada. Podemos ver que a este lado tenemos mayores esfuerzos que a este lado. ¿Y eso por qué? Porque las capas están así. Y el esfuerzo desviador que nos da esfuerzos de corte. Y los esfuerzos de corte se van a manifestar en estas discontinuidades. Aquí no influye mucho, aquí es compresión, aquí tampoco molesta, pero en este sector sí. Y aquí podemos ver esta zona crítica.
Cuando terminamos de excavar, sin embargo, se produce un salto, es decir, a este lado se produce un crecimiento de las zonas de influencia y a este lado se produce una reducción. Pero podemos notar nuevamente que aquí está dada la anisotropía. Entonces, eso nos lleva a ver las trayectorias de esfuerzos y podemos notar que hay una pequeña, gran diferencia. Y si vamos a los esfuerzos internos del revestimiento, aquí podemos ver que casi hay una simetría. Pero aquí podemos ver que esta zona está más comprimida que esta otra. Y aquí tenemos un pequeño salto y podemos ver que la anisotropía tiene su influencia. Y aquí vamos a ver un caso de la minería. Ya es un depósito, era un terreno más o menos así, y se quería hacer un depósito donde se coloquen materiales aquí, escombros de minería, y estos escombros iban a generar aquí una sobrecarga. Entonces se construyó el muro, y aquí pueden ver los esfuerzos principales mayores sufren una modificación por el peso del muro. Aquí se puede ver el detalle, podemos ver que aquí el muro está generando una presión muy especial y aquí se forma una zona de concentración. Esta zona hay que verificar que no falle por compresión, que no falle por corte en la roca y tampoco en el hormigón. Sí, vemos los esfuerzos desviadores y aquí pueden ver ya ustedes, parece una figura de texto. El bulbo de presiones está perfectamente desarrollado. Esta es una roca isotrópica y pueden ver un bulbo de presiones muy bonito. Y aquí pueden ver que lo que nos dicen los libros a veces, que el bulbo de presiones apenas llega a 3 veces el ancho de la fundación, aquí prácticamente estamos hablando de 1, 2, 3, casi 4 veces. O sea que las 3 veces el ancho es una buena estimación. Si ustedes aquí hacen una sección de control y determinan los esfuerzos, van a ver que aquí, más o menos por aquí estamos alrededor del 10% de la presión generada por el muro. Entonces ahí pueden ver que hay eso y por la asimetría del muro pueden ver que el bulbo se va desplazando hacia la zona más cargada y tiene en este sector una zona crítica, lo que confirma nuevamente al caso anterior. Ahora, ¿por qué es importante el esfuerzo desviador? Pues simplemente por la siguiente razón. Si ustedes este esfuerzo desviador lo dividen entre 2, que tienen el círculo de Mohr. Y este es el radio del círculo de Mohr, por lo tanto, este valor equivale al máximo corte que puede soportar nuestro material. Y analizando eso y comparando con la resistencia al corte de nuestra roca o de nuestro hormigón, podemos nosotros decir, este sector puede ser o no puede ser crítico. Esto es muy importante cuando ustedes trabajen con presas de gran altura, especialmente si son presas en arco o son presas de gravedad. En las presas de tierra o de enrocado no es tan crítico eso, lo más crítico en esas presas es el flujo por debajo o el flujo a través de la presa. Aquí hemos colocado, ya se ha colocado el relleno, ¿ya? Y después la empresa minera quería colocar aquí un tanque, quería colocar aquí arriba un tanque, una especie de reservorio. Entonces aquí podemos ver que los esfuerzos principales han cambiado. Ya la zona crítica no es esta, sino esta. ¿Por qué? Porque aquí está trabajando el momento de vuelco y está trabajando el empuje. Entonces nos genera aquí una zona crítica que está aquí ampliada y ustedes pueden ver que en forma análoga esta zona actúa como una zapata con una carga inclinada. Si ustedes se acuerdan de sus cursos de fundaciones, ahí van a ver, es una zapata con carga inclinada y el bulbo de presiones sale inclinado. ¿Y eso por qué?
Porque aquí, si nosotros trazamos lo que nos daba prácticamente la teoría de capacidad de soporte, esto nos va a generar una superficie de falla de ese tipo. En otras palabras, si hay una falla, este suelo va a salir hacia aquí, se va a producir aquí un abultamiento y esta punta, este pie de la presa, se va a meter al suelo. Y eso ocurre cuando el factor de seguridad al vuelco es menor que 3. Aquí ya hemos colocado esto y podemos ver que prácticamente no hay gran influencia en esta parte. Simplemente aquí se forma un bulbo más importante y aquí podemos ver el detalle. Esto es casi igual al caso anterior. ¿Por qué? Porque si nosotros trazamos aquí una línea de acción aproximadamente 1 a 2, esto está pasando muy lejos del muro y no va a crear problema. Y ese es un aspecto que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando ubiquen una estructura detrás de un muro. Esta distancia tiene que ser razonablemente grande como para que esta línea de acción no afecte a la fundación del muro ni afecte al muro. Ahora vamos a ver el análisis de una intrusión ígnea. ¿Se acuerdan que les había mencionado cuando hablábamos del origen de las rocas, de los diques? Bueno, vamos a ver aquí el efecto de un dique, por ejemplo, en la fundación anterior. Y vamos a colocar aquí una intrusión. Esta es una roca mucho más dura que esta. Y aquí pueden ver que se forman concentraciones de esfuerzos dentro de esta roca. ¿Por qué? Porque el material más rígido absorbe más esfuerzo. Y aquí pueden ver en detalle y pueden ver que la presencia de este material modifica la distribución aquí abajo del muro. Si nosotros aquí vemos los esfuerzos desviadores, podemos ver que el bulbo de presiones se forma aquí y queda atrapado, no pasa nada abajo. Y en detalle podemos ver aquí. Y pueden ver que la presencia de este material más rígido también reduce los esfuerzos en este sector. Pero vamos a ver más adelante, ¿ya? Cuando construimos esto, podemos ver que aquí se ha formado un bulbo y es este bulbo. Si bien aquí los esfuerzos no son tan importantes, sí te podemos decir que está formando una cuña que puede tratar de salir por aquí. Entonces son aspectos que hay que analizar y durante el análisis de los resultados hay que hacer un análisis de esfuerzos en esta zona muy detallado. Y si tenemos una filtración, por ejemplo, que pudiera venir así de este tipo, entonces aquí en esta zona, tenemos que determinar el gradiente hidráulico del agua. Aquí tenemos el mismo efecto y aquí podemos ver que los esfuerzos desviadores dan el mismo y aquí podemos ver en la intrusión en el material más rígido cómo se concentran los esfuerzos en forma impresionante. Finalmente, vamos a ver una falla, es decir, un material más blando. Y vamos a colocar una falla justo aquí. Y aquí les estoy presentando el estado del suelo antes de la construcción. Y aquí pueden ver la concentración en la falla geológica de esfuerzos de corte. Aquí también. Ya. Entonces, aquí podemos colocamos el muro, tenemos esta la distribución de esfuerzos principales y pueden notar nuevamente, estos esfuerzos no se transmiten a través de la falla. Aquí tenemos las trayectorias de fatigas y podemos ver cómo la falla modifica las trayectorias y modifica no solo las trayectorias, sino la magnitud de los esfuerzos. Aquí tenemos un bulbo que se ha formado así y ese bulbo ya nos representa a nosotros un motivo de preocupación. Y aquí podemos ver que después de construir el material, la falla está recibiendo unos esfuerzos muy grandes que en esta zona cambian de signo. Y ese cambio de signo puede representar que este material tenga la tendencia a salir hacia afuera. Entonces, algo que tenemos que verificar y tenemos que considerar. Y aquí podemos ver en forma muy clara, más o menos aquí,
Si tomamos esto aproximadamente es 1:2. Es decir, el cambio de signo se produce más o menos donde la influencia de la fundación ya ocurre. Y finalmente aquí podemos ver que colocando ya la sobrecarga, la situación se hace más grave y en este sector ya se forma una concentración más grande de esfuerzos. Y aquí hemos llegado al final. Aquí tienen una foto de la formación Abanico del sur de Chile. Como pueden ver, es muy bonita. Y muchas gracias por su atención y estamos leanos a contestar cualquier pregunta que hayan podido hacer. Muchas gracias a usted, profesor. La verdad es que no me esperaba una charla tan connotada, tan potente igual, mucho contenido. Recibimos muchas felicitaciones y agradecimientos por parte de los comentarios. Así que tiene su fan club ahí, está reservado, así que para las próximas charlas ya la tenemos visto. También han hecho algunas preguntas que acá se las voy a plantear. Me dice, por ejemplo, una pregunta global, ¿cómo se ve la geotecnia acá en Chile? ¿Cómo se proyecta? ¿En qué estado se considera actualmente? Bueno, la geotecnia en Chile siempre ha estado más avanzada. O sea, dos países que han tenido una geotecnia muy avanzada en Sudamérica han sido Brasil y Chile. Desde los años 60, 70 prácticamente, Chile y Brasil han desarrollado una geotecnia, una mecánica de suelos y una geología aplicada muy avanzada. Allá en los años 70, por ejemplo, yo tuve el grato placer de conocer a representantes de la geotecnia muy importantes, como el profesor Pedro Ortigosa, el profesor Eugenio Retamal, el profesor Musante, y muchos que salieron y pasaron por el IDIEM de la Universidad de Chile y vinieron a darnos clases aquí a la Santa María. Y junto con esos, prácticamente tuvimos la oportunidad de poder conocer a otros profesores. Con estos profesores chilenos a los que incorporo el profesor José Veiga de la Santa María, también que vino de la Universidad de Chile, hemos guardado una relación muy buena y estos profesores han dado lugar, diremos, a que dos de los que hemos sido sus alumnos lleguemos a un posgrado alto en el campo de la geotecnia. Y la geotecnia chilena está muy avanzada. En este momento, el profesor Verdugo es uno de los más grandes exponentes, especialmente en el campo de la dinámica de suelos. Excelente, me parece genial. Yo tengo una pregunta guardadita, la escribí cuando estábamos viendo, cuando hacían los sondeos. Por ejemplo, ¿cómo se aseguran el sondero de no haber encontrado una lengua de las que mencionaba y de que sea como el macizo rocoso neto, no que Ya, sea la lengua que mencionaba y que después se puede fracturar y generar esa asentamientos? lengua normalmente tiene nombre y apellido, ¿no? Es un silo. Cuando un sondeo toca una roca más dura, lo aconsejable es entrar por lo menos unos 3 a 6 metros dentro de esa roca. ¿Por qué? Porque ya un espesor de 3 a 6 metros permite redistribuir los esfuerzos en forma razonable. Pero si al entrar y a los pocos metros, diremos al metro, se vuelve a encontrar material blando, quiere decir que estás sobre un sil, sobre una lengua como esa, y eso ya es peligroso, puede llevar a problemas. Una forma de identificar la probable presencia de estas formaciones es hacer antes una geofísica de reflexión. Y con la geofísica de reflexión vas a tener las capas de materiales duros y blandos en forma bien clara y con eso puedes programar tu sondeo de mejor manera. Genial.
Ahí entonces me queda clarísimo, porque me queda esa duda ahí, cómo el operador de la máquina o el que tiene que analizar los testigos sabe que está en lo correcto o no. Así que muchas gracias por la respuesta. Tengo también otra consulta que dice, cuando inyectan el concreto, para estas excavaciones en túneles que tienen el riesgo de desmoronarse, producto de que no son uniformes, tampoco isotrópicos, ¿qué pasa cuando excavan? O sea, ¿inyectan en toda la superficie que es el frente de excavación o solamente por los bordes van inyectando? ¿Cómo No, cuando funciona? se inyecta del frente de trabajo y por encima de la clave. En otras palabras, se inyecta una masa de suelo bastante más ancha que el túnel, de manera de crear una especie de capa de roca cementada, diremos, alrededor de la excavación, y de esa manera tienes un soporte inicial para tus bloques sueltos. Genial, genial. Y la última consulta que me llegó acá es si la normativa que existe acá en Chile con respecto a los túneles, alguna normativa específica, se rige por alguna normativa a nivel internacional. Bueno, Chile ha estado usando normativa extranjera y está ahora preparando una normativa propia para túneles. Entonces esperemos a que salga esa normativa y después discutimos. Entonces, después vamos a hacer una charla de normativa en túneles ahí para los que les No, si les interese. interesa podemos hacer una charla en el futuro sobre nociones de estática de túneles, ¿no? Para que tengan una idea más clara. Ya, profesor, para ir cerrando nuestra presentación, bueno, su presentación, tengo la última consulta. Cuando mencionaba que se genera una línea de razón 1 a 2 en donde estaba el muro de contención para el proyecto de esta minera, y la razón 1 a 2 era como la dirección que tenía la fuerza que aplicaba la carga, la sobrecarga. Eh, Ya. la consulta es, ¿esa razón tiene que ver con la trabazón del material que se deposita o no? Que, por ejemplo, No, podría variar, ¿no? esa relación viene de la mecánica de suelos. Si tú te acuerdas de cuando calculabas los incrementos de esfuerzos debajo de una zapata, podías usar Boussinesq, podías usar Steinbrenner, cualquiera de esos métodos para calcular los incrementos de esfuerzos. Pero había lo que se llamaba el método del trapezoide, no sé si te lo han dado, pero el método del trapezoide es un método aproximado donde tú tomas una distribución así debajo de la zapata, más o menos, ¿ya? Y esta pendiente normalmente se toma 1 a 2. Ah, ya. Entonces Entonces, aquí el incremento, el delta sigma, es igual prácticamente al delta P que estás aplicando aquí, dividido entre B más Z al cuadrado, si tu zapata es ya. plana, y donde Ahí me esto quedo. es Z. Y de esa manera, esta línea te da una idea, no es exacta, pero te da una idea de cuál es la zona crítica debajo de tu carga. Y con eso tú puedes estimar a qué distancia puedes poner tu carga de un talud o de otra estructura. Genial. Me quedó clarísimo. Ya, profesor, entonces vamos a ir dando la finalización de la charla. Recalcar los agradecimientos por parte de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil, también por todos los asistentes. Muchas gracias por igual estar interesado en esto. Sabemos que esto es para nosotros mismos, para fomentar nuestro desarrollo integral, y aprovechar esta instancia es muy, muy bueno y incluso hasta motivador. Así que muchas gracias, profesor. Ojalá vernos en una siguiente oportunidad, porque claramente usted nos ha demostrado que en nuestra reunión interna que tienen los intereses de seguir aportando a nuestra asociación. Yo les agradezco mucho la invitación y les vuelvo a repetir, para mí ha sido un honor que ustedes me inviten y un honor más grande el saber que estaba presente en la Universidad de Santa María representada por ti, ya que me trae recuerdos muy, muy bonitos. Y un saludo a todo Chile y un saludo a toda Latinoamérica si hay alguno de otros países que esté estudiando. Gracias nuevamente y hasta una nueva oportunidad. Vale, vale, profesor. Nos estamos viendo. Chao a todos y a todas. Muchas gracias por asistir.